Muy buenas a todos, soy Arroz Ibérico y estamos en Confundidos. En primer lugar, queremos agradeceros el grandísimo apoyo que nos habéis dado en redes sociales. La verdad es que estamos muy sorprendidos del apoyo que hemos tenido y bueno, esperamos estar a la altura en los próximos episodios. Aunque no llevamos mucho tiempo en redes sociales y muchos de nosotros no tenemos muchos seguidores, sí que es verdad que hay preguntas recurrentes que nos suelen hacer. Por ejemplo, ¿cómo se vive en China? ¿Cuáles son las dificultades que hemos encontrado al estar aquí? Si recomendamos venir a China para estudiar, para trabajar. ¿Cuál fue nuestro mayor shock? Son preguntas que nos suelen hacer bastante a través de redes sociales, a través de privados, y es lo que vamos a intentar responder en este primer episodio del podcast. Vamos a hablar de cómo se vive en China a través de los ojos de un occidental, porque la vida que llevamos los occidentales y la vida que llevan muchos chinos en la gran mayoría de los casos es muy diferente, así que vamos a contaros cómo es la experiencia de vivir en China en los ojos de un occidental. Para ello tenemos diferentes colaboradores de diferentes ciudades de China que nos van a contar pues cómo fue su llegada a China y cómo pues pasan el día a día aquí. La verdad es que el tema de vivir en China es un tema bastante amplio, hay muchas cosas que contar, no podemos entrar muy en detalle porque no tenemos tiempo en un solo episodio, pero sí que vamos a hacer diferentes episodios contando diferentes aspectos de la vida en China. Y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, si hay algo que os gustaría saber, nos lo podéis decir en Twitter, en las redes sociales, en cualquiera de nuestras cuentas nos podéis preguntar y lo intentaremos contestar en futuros episodios. A continuación vamos a hablar con diferentes colaboradores para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia, pero creo que antes debería contaros cómo ha sido mi experiencia en China en todos estos años. Como os conté en el podcast de presentación, yo llevo en China desde el año 2008 y aunque muchas de esas experiencias y de esas dificultades que tuve al principio vosotros no las vais a tener, porque China en estos 12 años ha cambiado, ha evolucionado a una velocidad pasmosa, sí que me gustaría un poco comentaros pues cosillas que me ocurrieron y que quizás os puedan ocurrir a vosotros. Sin ninguna duda mi mayor shock fue nada más pisar tierras shanghainesas, incluso en el avión, porque yo llevaba unas ideas preconcebidas sobre China y mira que yo me había informado antes de venir a China y había buscado información y etcétera, pero ya en el avión, cuando me asomé por la ventana llegando a Shanghái y vi esa boina de contaminación y pasando esa boina vi los rascacielos, una ciudad de un tamaño que bueno, no llegaba a mis ojos a ver dónde acababa la ciudad, la verdad es que para mí eso fue un grandísimo shock porque yo me imaginaba China como el Hong Kong de las películas de Jackie Chan, yo me imaginaba una China pues más sucia, más pobre, y llegas a Shanghái, que es una de las ciudades más avanzadas de Asia, y la verdad es que para mí fue un shock. En ese momento me sentí muy campesino, como dicen los chinos, y es que la magnitud de la ciudad a mí me sobrepasó en un principio. Yo recuerdo que yo me alojaba en las afueras de Shanghái, ni siquiera estaba en el centro, y recuerdo coger un taxi desde el aeropuerto hasta la casa, y yo creo que estuve quizás hora y media en el taxi, y todo eso era Shanghái, y la magnitud de la ciudad, la verdad es que para mí en un principio me sobrepasó bastante. Yo he tenido la suerte de vivir prácticamente en los 4 puntos cardinales en China, excepto en el oeste, en Xinjiang, donde todavía pues a corto plazo no tengo pensado vivir, pero he vivido en el este, en Shanghái, he vivido en el norte, en Dalian, he vivido en el centro, entre comillas, en Xi'an, y ahora mismo estoy viviendo en el sur, en Guangzhou. Y la verdad es que la vida en las ciudades, la gente, la comida, incluso las costumbres son diferentes dependiendo de dónde vivas. Por eso hemos pensado entre diferentes colaboradores contaros un poco pues cómo es la vida en diferentes ciudades chinas. A mí me encantaría contaros cómo es la vida en Shanghái, pero la verdad es que desde 2010 yo no he vivido en Shanghái. Son 10 años que en China cuentan casi como 50, con lo que posiblemente las cosas que os cuente, muchas de ellas ya no sean válidas. Así que yo me voy a centrar más en el sur y sobre todo en el norte de China. Obviamente, uno de los mayores shocks al llegar a China es el idioma. Si vienes con el idioma ya sabido, pues entonces no vas a tener muchos problemas, pero si no dominas el idioma, la verdad es que China se puede hacer bastante cuesta arriba, sobre todo los primeros meses. Yo cuando vine a Shanghái no hablaba nada de chino y en el año 2008 Shanghái tampoco estaba demasiado adaptada para gente que no hablaba chino. El metro sí que tenía indicaciones en inglés, pero por ejemplo los autobuses no tenían indicaciones en inglés y era prácticamente una lotería, era coger un autobús a ver dónde te llevaba y con suerte a lo mejor te dejaba cerca de casa. Ya en otro podcast os contaré todas las peripecias que tuve por Shanghái, porque es que dan para un episodio o dos.
Por lo tanto, si no habláis el idioma, posiblemente la vida en Pekín, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou pues sea un poquito más fácil, porque hay más gente que habla inglés, está la ciudad más preparada, ¿no? Para los extranjeros. De todas formas, yo no puedo dejar de recomendar otras ciudades como Dalian, como Xi'an, como Chengdu, ciudades un poquito más pequeñas en las que quizás no se habla tanto inglés, pero si venís a aprender chino y si realmente queréis entrar de lleno en la cultura china, son ciudades que os van a dar eso. Perdéis un poco de occidentalización, entre comillas, pero creo que la inmersión cultural es mucho más completa. Yo viví 3 años en Dalian, en el norte de China, una ciudad muy cerquita de Corea del Norte, creo que eran 3 horas en autobús aproximadamente, con playa, con mar. Hacía mucho frío en invierno, teníamos 16 grados bajo cero, pero la verdad es que es una ciudad de la que tengo un grandísimo recuerdo. Todavía tengo muchos amigos allí y es una ciudad que va a estar siempre en mi corazón porque es realmente donde empecé a hablar chino. Y es que allí pues no había tantos extranjeros y muchos de los extranjeros eran japoneses o coreanos, dada la cercanía con los dos países, y la verdad es que para sobrevivir y para poder disfrutar de la vida en Dalian, el chino era indispensable. Y la verdad es que es una ciudad donde se vive bastante bien. Es una ciudad tranquila, está bastante limpia. Sí que es verdad que quizás la oferta cultural o la oferta gastronómica no es tan buena como en otras ciudades, pero si queréis estudiar chino o si queréis vivir en una zona más tranquila de China, es una ciudad más que interesante. Posiblemente junto con Qingdao de mis ciudades favoritas de China, no solo del norte, ¿eh? De todas formas, en este podcast os voy a comentar brevemente cómo es mi vida en Guangzhou, porque uno de los colaboradores vive aquí cerquita, vive en Foshan, y él os va a contar más en detalle cómo es la vida aquí en China. Guangzhou es una ciudad que a mí me gusta muchísimo, me parece una ciudad muy cómoda para vivir. No tiene un ritmo de vida tan alto como lo tiene Pekín, Shanghái, Shenzhen. Yo estoy aquí muy contento. La oferta de ocio, oferta cultural, gastronómica es espectacular. En Guangzhou es difícil aburrirse. Y realmente dificultades aquí, no sé si porque ya llevo muchos años en China, pero no he tenido ninguna. Además es una ciudad muy plana, es una ciudad que está muy acostumbrada a las bicicletas y a mí me gusta moverme mucho en bicicleta por ella, y la verdad es que inconvenientes en Guangzhou poquitos. Sí que es verdad que bueno, pues lo normal cuando uno vive en otro país, ¿no? Echar de menos a la familia, echas de menos la comida, ¿no? Aunque es verdad que en Guangzhou se pueden comprar bastantes productos extranjeros, incluso ya a través de internet, en Taobao o en Jingdong puedes comprar galletas, puedes comprar jamón, puedes comprar prácticamente el producto que quieras. Y bueno, en realidad, como prácticamente en cualquier ciudad de China, lo peor que llevo yo es la gente. Hay muchísima gente, vayas donde vayas, vas a tener que hacer cola. Si vas al banco tienes que hacer cola, en cualquier sitio. Muchas veces vas a un restaurante y tienes que hacer 30 o 35 minutos de cola. También depende del restaurante que vayas, claro. El metro en hora punta es matador, sobre todo en la línea 3, que es la que cojo yo. Son mares de gente donde prácticamente no puedes andar, pero tampoco me parece un problema demasiado grave. Como ya os digo, yo me muevo mucho en bicicleta y la verdad es que yo lo llevo bastante bien. No me quiero extender mucho más, otro día ya tendremos tiempo para entrar más en detalle sobre la vida en Guangzhou, pero quiero dejar tiempo para los colaboradores. Solo hay una cosa que quiero mencionar antes de dar paso al primer colaborador, y es que la vida de un extranjero en China es totalmente diferente en muchos casos de la vida de un chino en China, ya que bueno, pues trabajamos cosas diferentes, posiblemente los chinos trabajen mucho más, y si os gusta y si os interesa nos lo podéis decir en los comentarios y podemos buscar hispanohablantes, chinos hispanohablantes aquí en China, les podemos invitar y que nos cuenten un poco pues cómo es su día a día aquí en China. Así que nada, sin más dilación, vamos a dar paso al primer colaborador. Ella es María Fe, la conoceréis de Twitter, es una chica peruana que está estudiando en Shanghái, está haciendo un doctorado, así que vamos con ella. Hola María Fe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo en Guangzhou pasando frío, me imagino que por allí bastante más. Ay, estoy sufriendo, sí. Bueno, ¿qué tal la vida en Shanghái? Yo no sé si sabes que viví en Shanghái en el año 2008 y en el 2010 y me imagino que ha debido de cambiar muchísimo. ¿Cómo es la vida allí en Shanghái? Mira, la verdad que la vida acá se acerca mucho al ideal, digamos, que uno espera en una ciudad, segura, bastante limpia. Los precios no son tan altos en general, salvo lo que es vivienda. La vivienda sí está por los cielos, ¿no?
pero en general la comida, el transporte, no es muy caro, ¿no? Entonces se puede tener una buena vida. Y algo que aprecio mucho es el tema de la seguridad, ¿no? Porque tú eres estudiante, ¿verdad? Estás estudiando en Shanghái. Claro, yo soy estudiante becaria, ¿no? Entonces, de hecho, en cierto modo, mi experiencia tampoco es la más representativa en el sentido que vengo por un programa que incluye que me dan un estipendio mensual, me dan una habitación en la universidad. También podría yo decidir vivir fuera y se da un apoyo económico, pero en verdad, por lo caro que es, no conviene. Y bueno, yo elegí vivir una vida austera en la universidad y poder dedicarme solo a estudiar, que era uno de los mayores motivos por los cuales yo quería estudiar en China. Para estudiar doctorado, las condiciones en comparación a otros países aquí son mucho mejores. Entonces, claro, no me enfrento, digamos, a la necesidad, por ejemplo, del problema de vivienda, pero también llevo una vida bastante bien de estudiante, ¿no? O sea, controlando mucho mis gastos, viendo dónde comprar para no gastar tanto. Por ejemplo, compro mucho en Taobao, compro como al por mayor, cosas que sé que igual voy a usar para que me salgan más baratas, ese tipo de estrategias para que la beca me alcance. O sea, las becas están hechas para tener una vida, para que no te falte, pero tampoco lujos, ¿no? Porque en el día a día el dinero que necesitas en un mes, comparado con Perú, es mucho más caro comparado con Perú, Shanghái, porque Shanghái es una de las ciudades más caras de China. Como te digo, yo diría que en Perú es más caro que acá. ¿Ah, sí? La comida acá, sí, la comida es barata. Ahora, claro, si te compras comida importada, va a salir más caro, ¿no? Pero yo compro fruta de estación, fruta de China, que en general es mucho más barata. En general el transporte, porque hay un sistema de transporte de calidad que te lleva a cualquier punto de Shanghái y muy, muy barato. Lo máximo que pagas en transporte va a ser 7 yuanes, que no es nada, ¿no? Y ya eso es para ir al aeropuerto, o sea, lejos, lejos. Porque comes en la universidad, ¿verdad? Sí, a veces me cocino yo, pero en los momentos de más carga académica sí voy a la universidad, que es más rápido, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas en Shanghái? Llegué en septiembre del 2018. Hice mi primer año en Sisu, en La Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghái. Exacto. Tengo el nombre en chino y en inglés en la cabeza y no he pensado cómo es en español. Y después volví a Lima un par de meses y ya estoy de corrido desde septiembre del 2019. Pero ahora estudio en Shanghai University. Y en todo este tiempo, ¿cuál crees que ha sido las mayores dificultades en el día a día? ¿Qué echas de menos o qué se te hace más cuesta arriba? Mira, como te decía, en general los estudiantes becarios venimos como parte de programas que incluye pues tener vivienda, recibir un estipendio y además como que nos cuidan mucho, velan mucho por nosotros. Todos los estudiantes tenemos algo que llamamos pues el counselor o en chino es Fudaoyuan. Yo lo traduzco en español como consejera, tutor, algo así, ¿no? En mi caso es una chica que su función es que nosotros estemos bien en todos los sentidos, académico, psicológico, todo. Para ella su único trabajo es que a nosotros no nos pase nada. Eso en verdad te facilita mucho la vida y cualquier cosa que necesita, al menos en mi caso que he tenido la suerte que me ha tocado una tutora espectacular, nunca he tenido algún problema sin sentirme sola en el mundo, ¿no? Y lo mismo era en mi otra universidad. Aunque no tenía tanto contacto como en esta, también en general te apoyan muchísimo, ¿no? Para que no te sientas esa sensación de ¿ahora qué hago? No la he sentido, ¿no? Siempre es un gran apoyo para los estudiantes extranjeros. ¿Porque tú viniste a Shanghái hablando ya chino o empezaste a aprenderlo en el país? Ese es un punto importante. Yo ya vine con algo de chino, porque yo vine con un HSK3, que claro, digamos, uno tiene el HSK3, más o menos se puede desenvolver, pero estar en el día a día en chino es un poco difícil. Pero ya digamos, hasta los caracteres no me eran ajenos. Entonces, sí es cierto que ayuda mucho tener cierto conocimiento del idioma. Yo he conocido gente que ha venido sin saber una
una palabra y han sufrido y han dependido mucho de gente que los ayude, ¿no? Bueno, yo, como he comentado en la introducción, yo llegué a China sin hablar nada y la verdad es que fueron 3 meses, estuve una primera temporada 3 meses en Shanghái y sin hablar chino se hace bastante complicado el día a día. Creo que es una gran ayuda ese HSK3, ese nivel mínimo para poder comunicarse, hace que la adaptación sea muchísimo más fácil, porque si no puede ser un shock importante. Sí, claro. Eso yo diría que si alguien quiere venir, que piense en aprender algo de chino, lo básico por lo menos. Porque si ya venías con el chino un poco ya aprendido, no percibiste ese shock idiomático, ¿no? Al llegar aquí. Entonces, ¿cuál fue tu mayor shock a la hora de adaptarte aquí a China, a la hora de llegar? Bueno, si bien no hubo el shock idiomático, yo me sentía como cuando estás en la playa y una ola te tumba, que por unos segundos como que te sientes así que pierdes el control por la cantidad de información. O sea, es hasta para ir a comprar un caramelo tienes que, bueno, si no fuera por Pleco, esta aplicación, yo no sé qué hubiese hecho. Pero claro, tampoco un shock de angustia, de ¿qué hago? Al menos tenía Pleco, ¿no? Para desenvolverme. Y de ahí algo que me impresionó. La primera vez que vine por una beca del Instituto Confucio y nos prepararon bastante bien, entonces en ese sentido cosas de la ciudad como que no me impresionó tanto, pero lo que no sabía es que fuera un lugar tan seguro para vivir. Y bueno, yo hay que ponerlo en contexto, yo soy de Lima y Lima es una ciudad muy insegura, entonces para mí poder salir a la calle sin tener miedo era como descubrir un mundo, una nueva vida, digamos, ¿no? Me impresionó muchísimo y sigue siendo lo que más me gusta de esta ciudad, ¿no? Que se puede vivir tranquilo. Yo creo que de esto se habla poco en medios sobre la seguridad en China, porque yo tengo un amigo mexicano y él me comentaba lo mismo, que él en México tenía que ir cada poco, mirar hacia atrás, a ver si le seguía alguien, a veces cruzar la calle si veía a alguien con las pintas un poco extrañas, pero que en China se sentía libre, que podía andar sin ningún tipo de miedo y de... Exacto. No sé, de que va a pasar algo, y que él no quería, me acuerdo que no quería volver a México por esta razón, y creo que se habla poco en los medios. No, y a lo que te decía tu amigo, súmale el hecho de, por ser mujer, en ciudades como Lima, en Ciudad de México, además es el acoso sexual constante, y eso desapareció. Y de repente, yo misma me fui dando cuenta y después fui preguntando y me decían, no, esta es una de las ciudades más seguras que hay. Y eso me encantó, me impresionó, no pensé que iba a llegar a un sitio donde pudiese tener esa tranquilidad. Entonces, no sé, me imagino, creo que de todos, creo que es la que tienes más seguidores en Twitter, me imagino que recibirás muchos mensajes preguntándote, pues, que gente que quiere venir a China, cómo venir a China, si les recomiendas o no venir a China. ¿Qué les dirías a toda esta gente que quiere o que está interesada en venir al país? ¿Les recomendarías ir a Shanghái? ¿Les recomendarías quizás ir a una ciudad un poco más china, como puede ser Xi'an o Chongqing? ¿Qué les recomendarías en tu caso? Bueno, a mí me encanta Shanghái. Siempre recomendaría venir a esta ciudad. Ahora, es cierto que puede sonar un poco contradictorio a lo que acabamos de decir, en el sentido de que también es una ciudad muy internacional. Entonces es muy fácil pasarte todo el día hablando inglés y no tener espacios para practicar chino. Entonces te los tienes que buscar. Si el interés es aprender chino, yo recomendaría que vayan a una ciudad más pequeña. Pero si tienen una proyección de quedarse más tiempo, de estudiar un posgrado, sí recomendaría Shanghái, ¿no? Y que sean conscientes de no estar en los sitios donde están todos los extranjeros, sino que busquen los espacios chinos para de verdad tener una idea de lo que es la vida en China acá. Yo tengo mucho cariño a Shanghái porque, bueno, yo estuve allí un año y yo creo que me sirvió a mí como transición hacia otras ciudades más chinas. Quizás si hubiera ido directamente a Xi'an o a ciudades mucho más chinas, menos internacionales, quizá la adaptación hubiera sido mucho más difícil. No sé si hubiera sido capaz de adaptarme. Pero al llegar a Shanghái, esa internacionalización de la ciudad, creo que me ayudó mucho. Pero claro, siempre sabiendo que yo quería estudiar chino y que en algún día me iría a otra ciudad. Creo que es muy importante lo que comentas de no juntarse y no mezclarse en ambientes demasiado occidentales, ¿no? Si realmente se quiere aprender chino. Yo veo mucho la UAE junto y me voy corriendo. Esa es mi política, no...
Porque sí, aquí hay que buscarlo. Mientras que en otras ciudades es como que estás mucho más inmerso, ¿no? En una vida propiamente china. Realmente el que quiere aprender chino lo que tiene que buscar es esa inmersión que comentas. Solo con esa inmersión se va a aprender realmente el idioma. Sí. De hecho, yo estudiaba en el Confucio y me di cuenta que si de verdad quería hablar bien chino, tenía que venir a China. Quedándome en Perú no lo iba a conseguir. Es uno de esos idiomas que tienes que estar en el lugar. Bueno, pues yo creo que como presentación de Shanghái y de la primera colaboradora está bastante bien. Muchas gracias, María Fe. Espero escucharte en otros episodios. Ya hablaremos más detenidamente sobre estudiar en Shanghái. Seguro que contamos contigo. Y nada, muchas gracias. Vamos a ir ahora nos vamos a ir a Chongqing a hablar con Pablo a ver qué nos cuenta sobre Chongqing. Así que nada, muchas gracias, María Fe. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nuestro siguiente colaborador es Pablo, es un argentino que está afincado en Chongqing. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Cuéntanos un poco, pues, qué haces aquí en China y cómo te va la vida por estas tierras. Bueno, bien, la verdad que mi relación con China empieza desde hace mucho tiempo, estando en Argentina, porque yo siempre me gustaba mucho estudiar idiomas y bueno, en Argentina casi toda la gente... Bueno, cuando sos joven uno estudia inglés y después uno puede aprender otro idioma y bueno, a mí se me dio por estudiar chino. Así que obtuve una beca, después de estudiar mucho tiempo, obtuve una beca, vine a estudiar acá chino y me terminé enamorando mucho más de este país y quedé acá en China, en Chongqing y bueno, desde ese momento no me fui. ¿Y con qué nivel viniste aproximadamente a China? ¿Con qué nivel de chino? Supuestamente era un nivel intermedio. Pero yo creo que, bueno, no sé, hay diferentes opciones de cómo uno habla chino, qué piensa cada uno, pero creo que el chino es un camino de ida y nunca hay un máximo para mí. Siempre hay algo nuevo para aprender. Una de las cosas que más me complicaron a mí, por ejemplo, fue estando acá en Chongqing, que en Argentina la clase, la profesora, los audios, todo era chino mandarín, pero acá hablan putonghua claramente, pero en el diálogo de la calle, en el supermercado, en los locales, en todos los lugares, lo primero que se habla es el dialecto de Chongqing, que es muy similar al mandarín, pero a mí como estudiante cuando llegué y después de tanto tiempo de haber estudiado chino y que uno piensa, bueno, voy a entender todo y no entender casi nada, era un gran shock para decir, no me sirvió para nada. Pero bueno, aprendí de a poco. ¿Y estos 10 años los has pasado todos en Chongqing? ¿Llegaste a Chongqing directamente? Claro, yo llegué a Chongqing por una beca que tuve del gobierno chino, de la embajada de China en Argentina, y empecé a estudiar. Y luego hice una maestría acá y bueno, ahora trabajo. Así que todo el tiempo estuve acá. No tuve oportunidad de vivir en otra ciudad. Conozco otras ciudades de China, obviamente, pero no la vida diaria, sino de turista sería. ¿Y qué tal se vive por allí? Porque yo Chongqing no la conozco personalmente. Entonces no sé qué tal será la vida por allí. Claro, es una ciudad, me acuerdo cuando vine por primera vez que todos me decían, ¿de dónde te vas? Lo gracioso de Chongqing es que en Argentina tenemos un juego de cartas que se llama Chinchón. Ah, nosotros también. Es muy parecido. También, sí. Entonces todos decían, te va Chinchón, Chongqing, Chunchan. Bueno, entonces todos, nadie sabe o muy poca gente conoce Chongqing y que sea una metrópolis tan grande en China es apasionante también porque hay tanta gente en una provincia que parece pequeña, relativamente pequeña, y tiene de todo en la provincia, industrias, logística, grandes empresas, grandes instituciones educativas, todo preparado para una provincia con tantos cantidad de habitantes. Lo único que conocía fue cuando vine por primera vez, que mi profesora me dijo, sí, está cerca de los pandas. Bueno, y nada más. Y después, bueno, viendo videos en YouTube, en ese momento lo que había acá en Chongqing, obviamente mi familia estaba como medio entre asustada, feliz y un mix de emociones, pero llegué acá, conocí y bueno, uno se termina sorprendiendo porque cómo puede ser que una ciudad tan cosmopolita, con tantas diferencias entre la ciudad y el campo, entre lo céntrico y lo de afuera, en el interior de China y tan poca gente la conozca, es algo impresionante, porque es una ciudad realmente hermosa y hay de todo para hacer. Y en estos 10 años, ¿cómo ha cambiado Chongqing? ¿Has notado mucho cambio en estos 10 años en la ciudad? Sí, la verdad que ese es el cambio que uno ve siempre que uno ve en China, que decimos que los que vivimos acá hace tiempo
México, vos lo habrás notado también, que hay edificios por todos lados, de un día para el otro habrá una línea de metro, el otro día tenés un shopping mall nuevo, entonces esos cambios que no se ven, estimo, en todos los países, bueno, en Argentina muchísimo menos, porque, no sé, hacer una autopista en Argentina lleva 10 años y acá una autopista la hacen, no sé, de una semana para la otra. Entonces, acá en la ciudad donde yo estaba viviendo antes, por ejemplo, no había un acceso al metro, y en 2 años ya abrieron una línea de metro con 3 accesos, y la línea de metro, por ejemplo, en los últimos 5 años creo que abrieron como, creo que son 3 o 4 más líneas que interconectaron mucho más la ciudad. Solamente hablando del metro es ya increíble, sin contar la cantidad de edificios que hay, la cantidad de construcciones que se hicieron de edificios comerciales, edificios de viviendas, empresas, aeropuertos, bueno, un montón de cosas que en muy poco tiempo el crecimiento es súper rápido. No, es verdad que aquí en China los edificios crecen como setas. Ves un edificio nuevo en unas semanas. Claro. Lo interesante de ver eso es que a mí me llama muchísimo la atención eso, es que uno ve acá gente construyendo, desde el primer día que llegué hasta hoy. Si uno sale a la calle, ves gente construyendo, ves constructores en la calle, en los edificios, en las rutas, en las fábricas, siempre hay algo construyéndose. Nunca se detuvo para decir, bueno, no hay plata o no hay nada. No. Y lo interesante es que trabajan 7 días a la semana, no sé, las 24 horas, pero bueno, no hay descanso tampoco. En cierta parte, bueno, está lo malo de que, bueno, no sé si está tan bien que trabajen tanto tiempo, pero bueno, como se dice acá, está lo blanco, el yin y el yang, esa es la diferencia que siempre hay. O sea, hay mucha gente trabajando, sí, pero bueno. Todo sea por el progreso, ¿no? Y claro, o sea, hay que progresar, hay que trabajar, hay que, bueno, a costa de qué, bueno, eso ya es otra discusión. Y bueno, en todo este tiempo en Chongqing, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido en Chongqing? ¿O qué es lo que más echas de menos? ¿O qué es lo que más cuesta arriba se te hace? En principio, cuando llegué acá hace tiempo, la primera dificultad fue el idioma, que a pesar de haber estudiado chino, yo pensaba que salía a la calle y hablaba mandarín y la gente me iba a entender. Y no, lamentablemente no te entiende porque están acostumbrados a escuchar el dialecto de Chongqing y uno después también tiene que ajustar su oído para cuando ellos responden entender qué están diciendo. Obviamente esto del dialecto no es lo mismo, estimo, que en Guangzhou o en otras ciudades, que ya casi es mucho más complicado eso. Pero aquí bueno, es totalmente diferente. Claro, es totalmente diferente. Aquí en Chongqing con el Chongqinghua es diferente, pero bueno, a mí lo que me frustró fue esto, haber estudiado chino y después salir al día a día y no entender nada. Y la llamo a mi profesor de Argentina y me dice, no puede ser. Bueno, me dice, cálmate, ya vas a entender. Y entonces, bueno, creo que la primera barrera cultural es esa, el idioma. Si alguien no viene sin estudiar el idioma, obviamente tiene una pared enorme para superar. Es fácil de superar estudiándola, pero bueno. El dialecto es relativamente simple, no es tan complicado. Hay ciertos cambios en los tonos, por ejemplo. No tienen 4 tonos como el chino mandarín. Hay 2 tonos, hay ciertos sonidos que no se usan. Igualmente hay palabras que son solamente que se usan aquí y solamente la entiende la gente de Chongqing. Y si uno va al norte, no entiende nada. Pero no soy fluido en el dialecto, pero lo que sí ajusté fue mi oído a entender a cuando me hablan en dialecto de Chongqing para entender qué es lo que están diciéndome. Entonces eso creo que fue el primer limitante, o lo primero malo, entre comillas, que tuve. Y después creo que en el día a día, algo que no sé si todos los extranjeros lo sienten o no, pero es esa sensación de que, bueno, uno nunca siempre está 100% inmerso en la sociedad, en el día a día, y que ya es un par, 1 a 1 con un chino. Uno siempre acá es como el agua y el extranjero, aún con, o sea, yo no tengo pareja de China, pero creo que aún con pareja de China, no sé, estimo que sí, es mucho más simple porque, bueno, uno tiene una pareja de China, pero siendo así, es como que siempre esta distancia entre el extranjero y los chinos. Es difícil de entender, no sé si algún día llegaré a un máximo de inserción social máxima, que tampoco sé si qué tanto se puede lograr, pero bueno, capaz que a veces muchas cosas, como uno por ser extranjero, tiene un trato diferente, que puede ser mejor a veces o muchas veces peor, y bueno, no siempre es bueno a veces. Y bueno, ya por último, como sabes, nos escribe mucha gente preguntándonos si les recomendamos venir a China, o nos escriben preguntándonos cómo venir a China, qué pueden hacer aquí, trabajar, estudiar, etc. Tú que vives en Chongqing, porque también le he preguntado a María Fe, ¿tú recomendarías Chongqing como primera ciudad para venir a experimentar China? ¿Les recomiendas Chongqing o crees que deberían ir a otra ciudad? Es que yo creo que Chongqing es la ciudad para conocer China, porque esto va a ser, no quiero sonar malo, pero creo que uno, si va a Shanghai, Guangzhou, Beijing, las ciudades más tradicionales, entre comillas, de China, uno ve ciertas cosas que acá capaz en Chongqing uno las puede vivir de otra manera. Inclusive me sirvió a mí para aprender el idioma.
cuando yo llegué a Chongqing había muy pocos extranjeros y lo que usaba de inglés era muy poco, español casi ni hablaba, no había ni latinos, ni españoles, ni nada, y bueno, a la fuerza me tocó aprender chino. Entonces es un beneficio eso, que uno transforma algo que, bueno, ahí no entiendo nada, bueno, te toca aprender, te toca hacerte entender, te toca entender lo que te están diciendo, y es bueno porque al haber capaz mucho menos extranjeros que en otros lugares, está como la ciudad, uno puede encontrarse más chinos, hablar con gente uno a uno, de diferentes maneras, y obviamente es una ciudad que es muy diferente a lo que sería Shanghai, lo que sería Guangzhou, lo que sería Beijing, que son las ciudades creo que aparecen en todos los libros, inclusive, pero es lindo. Mucha gente dice, fui a China, estuve en Shanghai, en Guangzhou. La digo, no, la verdad no conocés ni el 2% de China. Muy lindo todo, pero te queda, inclusive a mí, ¿no? O sea, no es que porque vivo acá yo soy, súper bueno, no, me quedan infinita cantidad de cosas por conocer. Yo viví en Shanghái, estuve 1 año y 3 meses viviendo en Shanghái, que fue la primera ciudad donde llegué. Claro. Y luego me mudé a Xi'an y la verdad es que para mí el cambio fue brutal. O sea, yo no sé cómo me imaginaba Xi'an en ese momento, pero para mí se me hizo muy difícil el cambio, porque yo me imaginaba un Shanghái en pequeño y realmente es que son casi países diferentes, porque son culturas muchas veces totalmente diferentes. Claro, y uno puede ir... Inclusive acá, bueno, estimo que después en otro podcast hablaremos de cómo es la ciudad en Chongqing en particular. Por ejemplo, en Chongqing hay montañas, y ríos que influencian a la cultura, influencian la cultura culinaria y un montón de cosas. Como en otras ciudades hay otras cosas que también influyen en la vida social, la cultura, de por qué hacen algo, por qué no hacen otra cosa. Entonces, como China también es tan diferente geográficamente, la geografía como influye en el día a día de cada persona. Entonces, ya eso habla de que cada ciudad es un pequeño país diferente. Es impresionante para conocer. No sé si da la vida entera, pero bueno, lleva un tiempo muy largo. Bueno, pues yo creo que hoy lo dejamos por aquí, porque ya entraremos más en detalle sobre la vida en China, sobre Chongqing. Yo tengo muchas ganas de conocer Chongqing y de hablar con vosotros. Bienvenidos cuando sea. Así que bueno, vamos a irnos ahora al sur, nos vamos a ir con Tony, que está en Foshan, así que nos escuchamos en próximos podcasts. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos también. Chau. Bueno, pues ahora tenemos a Tony, un español que vive muy cerquita mía, vive en Foshan, a unos 40 minutos en metro de Guangzhou. Y bueno, nada, a ver qué nos cuenta sobre su experiencia en China. Hola, Tony. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, yo voy a empezar con una nota un poquito negativa, ya que tú habías dicho en la introducción que no encontrabas nada negativo de Guangzhou. Yo sí puedo decir un aspecto un poco en clave negativa, ya es el tiempo que hace aquí. Yo llevo 7 años en el área de Guangzhou, en Foshan, y todavía no me acostumbro a los niveles de humedad y de calor que hace en verano. Y eso que yo soy del sur de España, al calor estoy bastante acostumbrado, a la humedad ya no tanto. Y además fue desde el primer día. Tú hablas de shocks, de ver rascacielos y todo. No, mi primer shock fue cuando aterricé en el aeropuerto de Guangzhou, y ese día, no sé por qué motivo, nos hicieron montarnos en un autobús para llegar a la puerta de embarque, a desembarcar. Y al pisar la pista de aterrizaje me entraron unos sudores impresionantes. Yo dije, madre mía, pero ¿qué nivel de humedad es este? Y al llegar al aeropuerto estaba mi jefa esperándome y fue lo primero que le comenté. Me dice, no te lo llegas a imaginar, ni siquiera si vienes de partes húmedas de España como pueden ser la costa. El nivel de humedad que hay aquí es muy grande. Hombre, el frío se lleva mal. El frío se lleva mal. Yo lo llevo muy mal, eso sí. Es una cosa que no he dicho en la introducción, pero los inviernos en el sur de China sin calefacción son complicados. Sí, las casas se convierten en una cueva húmeda y fría. Y el frío de dentro dura hasta cuando se va el frío fuera. Es decir, que va en manga corta y al entrar te hiela. No, y es que se está mejor en la calle que en casa. En la calle estás más calentito, entre comillas, que en casa. Yo paso frío en casa. Sí, no. Yo hay muchos inviernos que salgo a la calle con una sudadera y pantalones cortos. Y cuando vuelvo a mi casa me tengo que arropar. Es decir, sí, lo que peor se lleva del invierno es eso, el frío que hace dentro de las casas. Sí, que tú viniste primero a Guangzhou o fuiste directamente a Foshan. No, yo me vine directamente a Foshan. Pero siempre he ido yendo y viniendo de Guangzhou a pasar fines de semana o de turismeo o simplemente a darme una vuelta. Porque una de las muy buenas cosas que tiene Foshan es que no es una ciudad grande, no es una ciudad de primer nivel como lo es la misma Guangzhou, como es Shenzhen o como es Shanghai. Foshan está clasificada como una ciudad de segundo nivel
Es una ciudad, para los estándares chinos, es una ciudad pequeña, con lo cual el nivel de gente no es el mismo, es muy tranquila, pero también al mismo tiempo tiene a Guangzhou a tiro de piedra, y entonces tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Si el fin de semana te apetece disfrutar de lo que es la oferta cultural de Guangzhou, que como has dicho en la introducción es amplísima, pues solo lo tienes a menos de una hora. Y si te apetece estar tranquilito y darte un paseo por el parque, pues Foshan tiene muchísimo, es decir, tienes lo mejor de ambos mundos. No, y está muy bien comunicado. Sí, está genialmente comunicado. Es de lo que más me gusta de vivir aquí, es decir, el nivel de las comunicaciones. El metro funciona, que es un espectáculo. Los autobuses urbanos podrían ir un poco mejor, la verdad, pero tampoco te puedes quejar. Yo es que el autobús, si te digo la verdad, creo que no he cogido ningún autobús desde que estoy en Guangzhou. Como en metro prácticamente puedo ir a cualquier sitio y luego o en bicicleta, no soy muy fan de los autobuses. No, a mí tampoco me gustan. Lo que pasa que yo al llegar es que no tenía más remedio, porque Foshan hasta ahora solo tiene una línea de metro y hay muchos sitios, por ejemplo, para ir a trabajar yo tenía que coger el autobús sí o sí. Y algo muy anecdótico que tú has mencionado en la introducción, que montarse en los autobuses urbanos en China siendo extranjero y no sabiendo nada de chino puede ser una odisea porque no tienen nada en inglés, y es verdad. Y entonces yo incluso por aquel entonces, cuando yo acababa de llegar, no sabía nada de chino, y yo puedo decir que los primeros caracteres chinos que aprendí fueron los caracteres de las paradas de autobuses que me tenía que aprender para ir a los sitios. Y ya llegó un momento en el que sabía leer las rutas del autobús muchísimo mejor que cualquier otro tipo de letrero, otro tipo de cosa. No, sobre todo también porque en China muchos autobuses se saltan paradas. Y tú dices, venga, la séptima parada es la mía. Y como hay veces que no abren las puertas, dices, pero esta era una parada, ¿se la ha saltado? ¿No se la ha saltado? Y no sabías. Sí, se la saltan. Y esto es una cosa que hay que decir, o sea, parece menor, pero cuando te das cuenta del riesgo que supone de saltarte una parada o de incluso perder un autobús. Esto no es así en todas las ciudades, pero al menos en Foshan funciona así. Si estás esperando el autobús y hay poca gente, o directamente tú eres el único que está esperando, lo suyo es que levantes el brazo para que el autobusero se pare. Si no, no para. Si no pasa de ti, el autobusero interpreta que no te sube y pasa de tu cara. Te tienes que levantar el brazo como se hace en Inglaterra y entonces para y te recoge. Y si te quieres bajar, por supuesto, darle al botoncito. Si no le das al botoncito, como no hay nadie esperando en la parada, es que pasa de largo y te la comes con patatas. Y bueno, y en estos 7 años, ¿qué es lo que más te ha cambiado? ¿Qué cambios has visto en estos 7 años en China o incluso en tu vida normal, en tu vida diaria, aparte del aprender chino? Cuando pasas mucho tiempo en el extranjero, la verdad es que te convierte en una persona completamente diferente a lo que eras cuando estabas en tu casa. Ya no solo por el hecho de aprender un idioma nuevo, que hasta este momento era desconocido para ti, sino también porque tienes otro tipo de experiencia, aprendes otro tipo de cultura, conoces gente que no tiene el mismo trasfondo que tú, y al final tus opiniones ante la vida o ante la forma de ver el mundo cambian radicalmente. Y cuando te comparas a cómo era antes de llegar, pues la verdad es que la diferencia es muy grande. En cuanto al país, pues mira, te voy a decir una cosa muy evidente, y es que cuando yo llegué en el año 2014, los pagos electrónicos todavía no estaban bien implantados. Quitando tiendas como el 7-Eleven, tiendas de 24 horas bastante modernas y demás, había que pagar en efectivo en todos lados. Entonces, el cambio más significativo es que en 7 años he pasado de llevar una cartera más gorda que el copón con tanto billetico y con dinero efectivo, a no llevar nada en los bolsillos salvo el móvil y las llaves de mi casa. Y aún así sentirme seguro y sentirme bien, porque realmente es que ya el dinero en efectivo es un aspecto de la vida en China que prácticamente está desapareciendo. Y eso es para mí el cambio más grande que he vivido desde el momento en el que yo llegué aquí hasta ahora. Y bueno, ya para terminar, hay mucha gente que nos pregunta a través de redes la posibilidad de venir a China. Entonces, ¿qué les comentarías a estas personas que quieren venir o que están interesados en venir a China o incluso a Foshan, tú que vives por el sur? Pues lo primero es que tengan claro qué quieren hacer aquí, porque China no solamente es un país de nicho, sino no es muy popular entre los extranjeros, la verdad sea dicha, sino que también el propio país es muy selectivo con la gente que entra.
Lo primero es que hay que ser trabajador cualificado. En específico para la ciudad de Foshan, trabajador cualificado en uno de estos dos campos, educación o comercio. Porque Foshan es una ciudad que mueve muchísima industria, sobre todo de materiales de construcción. Y si eres del sector o estás interesado en abrir un negocio de ese sector, vas a tener puertas abiertas y alfombra de terciopelo para entrar. De hecho, hay muchísimos españoles viviendo en Foshan. La mayoría son del área de Castellón, precisamente porque en Castellón se comercia mucho con porcelana. Y Foshan es una de los principales exportadores de materiales de porcelana del mundo, con lo cual lo tiene en blanco y en botella. Entonces, si perteneces a uno de esos sectores del comercio de materiales de construcción, o si eres un profesor y tienes bastante buen currículum, pues te lo puedes plantear. Foshan, la verdad es que es una ciudad muy tranquila, yo se la recomiendo a mucha gente. Vivir aquí está muy bien, porque como he dicho antes, tienes lo mejor de los dos mundos. ¿Y la ves fácil para adaptarse para un extranjero? La verdad es que sí, porque no es una ciudad occidentalizada, no es una ciudad internacional ni mucho menos, pero el número de servicios esenciales, quiero decir, que están adaptados a la comunidad extranjera son cada vez más. Esto es otro de los cambios que ha sufrido esta ciudad desde el momento en que yo llegué hasta ahora. Por ejemplo, cuando yo llegué en los bancos apenas había personal que supiera hablar 2 palabras de inglés, y ahora, al menos en el Bank of China, que es mi banco, sí que suele haber por lo menos un oficinista por cada sucursal que sabe inglés. Hay hospitales internacionales también, hay sitios para meterse en la burbuja de extranjeros si te apetece, porque no es tan grande como lo que ofrece Guangzhou en ese sentido, pero sí que hay cada vez más servicios adaptados para extranjeros que hacen la integración un poco más progresiva y más fácil. Sí, la verdad es que con el paso de los años la integración en China se ha hecho cada vez más fácil. Entonces nada, Tony, lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, nosotros que estamos cerca, a ver si nos vemos por Guangzhou o por Foshan. Muy bien, un placer, hombre, y con un café delante. Bueno, también contaros que íbamos a contar hoy con la colaboración de un español que ha vivido tanto en la China continental como en Hong Kong, pero por problemas de sonido no va a ser posible su participación en este podcast, así que lo dejaremos para otro episodio en el que comparemos pues la vida en Hong Kong con China continental. No podemos terminar este episodio sin agradeceros otra vez el apoyo que hemos tenido en redes. Esperemos que os haya gustado este episodio. Cualquier consejo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis nos la podéis decir en redes sociales. Y nada, nos escuchamos en próximos episodios. Hasta luego, 再见.